Bienvenidos una vez más a Oriente Noticias. A ustedes, nuestros televidentes, contarles que hoy en nuestra edición especial hablaremos de una preocupación que está latente en norte de Santander y en los municipios de Cúcuta y su área metropolitana. Y es que cuando hablamos de adolescencia y el desarrollo de cada una de las actitudes de los pequeños en norte de Santander y en cualquier rincón de Colombia, siempre aparece un flagelo que lamentablemente toca a las instituciones educativas, donde a diario se reúnen los más pequeños, los que están forjando su futuro por medio de su desarrollo académico. Y es ahí donde la drogadicción, el consumo, la comercialización de los estupefacientes se evidencia a los alrededores de los planteles educativos, en algunos sectores que ya han sido focalizados por las autoridades como de pronto propensos a que estas actividades ilegales e ilícitas se desarrollen por parte de las bandas criminales y la delincuencia común aquí en norte de Santander. Pero las autoridades en el departamento vienen aunando esfuerzos, hablando con los rectores, con las instituciones y también con los padres de familia para garantizar que la tranquilidad y el libre desarrollo de las facultades de los adolescentes, hablando de niños y niñas, no se vean afectados por las personas malintencionadas que buscan vincular a la drogadicción a nuestros jóvenes. El secretario de Gobierno de Norte de Santander habló sobre el tema y deja claros algunos parámetros que se tienen en cuenta hoy por hoy y algunas campañas que buscan implementarse en la región. Estamos en el Comité Departamental de Convivencia Escolar, un espacio que cuenta con la participación del Ministerio Público, que cuenta con la participación de varias secretarías del departamento, asimismo con la Defensoría del Pueblo y lo más importante, con los rectores y representantes de las instituciones educativas de nuestro departamento. Este espacio está diseñado por la ley con el propósito de articular y coordinar acciones respecto de la prevención de la violencia escolar, particularmente del matoneo, pero asimismo para ayudar en conjunto articular acciones y coordinar acciones tendientes a que podamos garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y particularmente generar de la escuela y del colegio un entorno protector. Garantizar los derechos de cada uno de los adolescentes, de los estudiantes, de los distintos planteles educativos de cada una de las comunas aquí en la capital de norte de Santander y de sus municipios, por supuesto. Es un trabajo directo y una lucha continua contra este flagelo la que implementan las autoridades. Cuando hablamos de la Policía Nacional, en esa seccional de infancia y adolescencia que se encarga de recepcionar cada uno de los casos y de implementar las estrategias que en algunas ocasiones se desprenden del orden nacional y que van dirigidas a cada una de las regiones donde se mantienen de pronto elevados los índices de drogadicción y lamentablemente los principales afectados son los más pequeños. Pero es ahí donde les voy a presentar a un invitado muy especial. Hace parte de la Policía Nacional y él es el capitán José Daniel Ortiz Soto. Él es el jefe del Grupo de Protección Infantil y Adolescencia de la Metropolitana de Cúcuta. Bienvenido, capitán, Oriente Noticias. Bueno, muy buenas tardes. Un placer poder estar acá con ustedes. Muy gratificante y un espacio muy especial para dar a conocer unas directrices de la Policía Nacional. Usted habla de directrices. ¿Cómo está la capital de norte de Santander, en los municipios del área metropolitana, cuando hablamos de drogadicción y el consumo de estupefacientes, lamentablemente, en ellos, en los estudiantes, los adolescentes? Bueno, el consumo de estupefacientes no es una problemática de Cúcuta, norte de Santander, es una problemática, sin hablarlo irresponsablemente, ni el país ni el mundial. Efectivamente, la Policía Metropolitana de Cúcuta, pues a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, estamos haciendo unas requisas, pues se le llama así, a los centros educativos para prevenir el ingreso de estupefacientes. Porque si bien es cierto que nosotros sabemos que alrededor de las instituciones educativas hay venta de estupefacientes, estas organizaciones delincuenciales han querido permear también la parte interna de los entornos de los colegios. Por eso a la fecha ya llevamos 81 registros en lo que es el área metropolitana de Cúcuta. 81 registros que son distribuidos en lo que es Cúcuta, Patios, Villarrosario, Zulia y San Cayetano hasta el momento. ¿Cómo es la percepción de los adolescentes cuando ven llegar de pronto a las autoridades, a cada una de las instituciones educativas? Sabemos que también el trabajo va encaminado a prevenir a que ellos, los jóvenes, utilicen objetos cortopunzantes que de pronto generen hechos lamentables o violentos dentro y fuera de las instituciones educativas. Y un punto de vista muy pero muy importante, ¿por qué las bandas delincuenciales o la delincuencia común aquí en Cúcuta y en cualquier lugar del país ha focalizado esas instituciones educativas para lograr expandir la comercialización de esas sustancias?
Los jóvenes de los colegios, los alumnos, los profesores y los padres de familia se sienten muy gratificados en esa acción por parte de la policía, porque no solo estamos evitando que ingresen estupefacientes, estamos evitando, como usted lo decía, el ingreso de armas blancas, el ingreso de elementos cortopunzantes, o incluso hemos llegado a encontrar en estas requisas, aunque pareciera un poco sorprendente, armas de fuego utilizadas específicamente para el delito del homicidio. Hace ya más de un año, en uno de los colegios se encontró un arma de fuego, una niña de 14 años. Entonces, son cosas que afortunadamente ya llevamos más de un año que no se volvió a encontrar ese tipo de elementos, pero nosotros estamos haciendo esas acciones. Bueno, aparte de eso, nosotros tenemos en cuenta que las bandas delincuenciales buscan estos entornos educativos primero porque saben que hay familias de pronto que no están muy pendientes de sus hijos. Entonces ese es un blanco de acción que ellos tienen para llegar, permear esas familias y de pronto mostrarse a los niños, niñas y adolescentes como una cara amable para que ellos se vuelvan víctimas del consumo de estupefacientes. Entonces, por eso las bandas criminales llegan a estos centros educativos, por la facilidad de pronto que tienen para llegar a generar una amistad, entre comillas, con estos jóvenes que tienen problemas de pronto familiares, que no tienen comunicación con sus padres. Entonces esas son las víctimas más fáciles para ellos. Ustedes, como conocedores del tema, por supuesto, mantienen y tienen clara la estructura del accionar de estas personas. ¿Cómo envuelven al menor de edad para que logre dar el paso de convertirse en un consumidor, posteriormente entregarle la responsabilidad de que comercialice y venda la droga dentro y fuera de su institución educativa, y por qué no vincularlo como menor de edad a la delincuencia en Cúcuta? Estos delincuentes ya, quiero comentarle que ya en este año llevamos 3 grandes operaciones en el tema de bandas delincuenciales dedicadas al expendio de estupefacientes alrededor de colegios. Una de ellas fue en el barrio Alfonso López, otra en el sector de acá de Guaymaral y otra en el sector del aeropuerto. Ya llevamos 3 bandas delincuenciales desarticuladas. Entre esas hay una muy especial que se hacía llamar Los Turros. Los Turros la desarticulamos a principios de este año con una captura de 13 integrantes de esta banda criminal, los cuales estaban siendo víctimas, también algunos menores de edad, que estos menores de edad, ¿qué hacían? Ellos identificaban los niños, niñas que tenían de pronto familias disfuncionales. Cuando hablamos de familias disfuncionales o poca atención por parte de los padres, hablamos de esos niños que salen del colegio o a veces ni siquiera llegan a la casa. No llegan a la casa, llegan a altas horas de la noche, entonces ya comienzan a hacer un blanco fácil y ellos analizan cuál podemos llegar a decirle, bueno, usted va a ser nuestro amigo, venga, le quiero regalar porque es que yo soy su amigo. Entonces, basado en que no hay un apoyo familiar, no hay una persona a la que le puedan comentar en la casa, mire, tengo ese problema en el colegio, me estoy siendo víctima de matoneo, estoy siendo víctima de tal flagelo. Entonces, como no tienen, entonces estos bandidos, estos delincuentes sí aprovechan esos espacios para generar una supuesta amistad con los niños, niñas y adolescentes. Llegar a entablar quizás unos lazos de confianza con esa persona que se está aprovechando del panorama que lamentablemente hoy pueden enfrentar o podrían enfrentar los jóvenes en cada una de las instituciones educativas. ¿Cuál es la droga para que los televidentes, los padres de familia que nos están viendo, que comúnmente consumen los más pequeños, los adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad, y la de fácil comercialización, por llamarlo de alguna manera? Sabemos que la marihuana y cada uno de sus derivados tiene un posicionamiento muy fuerte hoy por hoy. En ese momento, pues en primer lugar está la marihuana. Es como la droga que queda más, que es más asequible, digámoslo, tanto para la distribución, para ellos llegar a conseguirla. Pero después de que se empieza con una droga, ya sea la marihuana, ya hay otros que quieren experimentar más, lógicamente anudados por la delincuencia, que le dice, bueno, no, salgamos de este campo y vamos a conocer el creeping, vamos a conocer el perico, así sucesivamente. Entonces, estos jóvenes terminan siendo víctimas. En el momento que ya abren la puerta, ya es un camino muy difícil para poderla volver a cerrar. Nosotros estamos llegando a los colegios no solo con requisas, son con campañas de prevención. Les decimos a los niños, nosotros manejamos unas temática del consumo, violencia sexual,
el uso de las redes sociales. Nosotros manejamos esas porque en todos esos, lo que es redes sociales también se nos presta para que ellos sean vulnerados. Violencia de género se nos presenta. Llegamos con estas campañas de prevención, les decimos, pueden hablar con nosotros. Le comento que nosotros hemos abierto un grupo con los señores rectores de las instituciones educativas. Hace un año nosotros no teníamos esa forma de intercambiar información. Entonces ya los rectores nos llaman y nos dicen, venga, capitán, directamente. Mantienen una comunicación. Por el grupo de WhatsApp que tenemos. Me dicen, capitán, necesito un apoyo, soy el rector del colegio X. Mándenme una patrulla porque tengo una niña con estupefacientes acá, 1 gramo, 2 gramos. Entonces nosotros llegamos y les orientamos muchas veces, a veces a los señores docentes que de pronto todavía no tienen el conocimiento de la ley 1620, que es el Código de Convivencia Escolar, que nos dice que ellos pueden llegar a ser sancionados desde el ámbito estudiantil, porque es que, si bien es cierto, nosotros somos garantes de los derechos de los niños, ellos también tienen unas obligaciones con el entorno escolar y los padres aún más tienen las mismas obligaciones de estar pendientes de los niños. Ellos no pueden ingresar estupefacientes a un colegio por ningún motivo. Hemos tenido niños y niñas aprehendidas este año porque han llevado, lógicamente, víctimas de otros delincuentes a los colegios para ofrecerles a sus compañeros. Hemos visto casos aislados y que sorprenden a la sociedad en general cuando los propios padres de familia han utilizado a sus hijos, a los menores, para lograr comercializar, transportar y trasladar y hacer las entregas de los pedidos o de este tipo de drogas. Pero llegamos a un interrogante ya casi para finalizar este bloque con usted, capitán, y es: ¿dónde se evidencia, sin llegar a sectorizar o de pronto a decir por qué de pronto en el sector de la educación pública o de la educación privada el consumo de estupefacientes más? Quizás tiene que ver el desarrollo cultural, la falta de oportunidades, las garantías económicas que tienen en un lado o que de pronto no se disfrutan en otro. ¿Se puede de pronto mantener un índice o hablar de una relación? Yo diría que independientemente sea público o privado, todos podemos llegar a ser víctimas de este flagelo. El problema radica en la familia, en la falta de familia, en falta de acompañamiento por parte de un padre, la falta de acompañamiento por parte de una madre. Normalmente ellos dicen es que la policía no los manda para la casa, es que ellos ya venían a estar en la casa. La responsabilidad desde la policía. Claro, nosotros como entidad garante de derechos tenemos que cumplir nuestras funciones. Pero la primera autoridad garante de derechos es el padre, porque tiene la patria potestad de estos niños. Después que los niños ya no tienen un entorno familiar confortable o por lo menos con sus necesidades básicas cubiertas, pues ya no se le puede echar la culpa ni a las instituciones educativas, que esta es buena, esta es mala, porque yo le podría decir que la mayoría, casi un 100% de los docentes y los rectores, ninguno permitimos o ninguno estamos de acuerdo con que un niño se meta al consumo de estupefacientes. Capitán, el mensaje puntual para los padres de familia que a esta hora de la tarde nos ven en Oriente Noticias, están preocupados por el panorama que hoy se genera a nivel educativo y que quizás muchos están viviendo con este flagelo de la drogadicción y que hace parte del presente en las familias en Colombia. Pedirles el favor muy especial de que miren a sus niños qué están haciendo, que lo revisen la maleta que llevan, si llevan elementos que no son dados por parte de su núcleo familiar, celulares nuevos, de pronto tablets o elementos que ellos no pudieron haber adquirido por algún modo que ellos conozcan, verificar los niños. No hay nada mejor que un padre esté pendiente de los niños. Ese es el mejor policía que puede tener, no el que está en la calle, sino el que está en la casa. Bueno, pues capitán, agradecerle por su tiempo. Usted como jefe del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Cúcuta, capitán José Daniel Ortiz Soto, ha estado con nosotros y gracias por dejar esos parámetros y esos puntos de vista muy claros frente al tema. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido. No, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Nosotros de esta manera hacemos una pausa, resaltando la invitación a ustedes, nuestros televidentes y padres de familia, para que de una u otra manera mantengan un contacto directo con sus hijos en el núcleo familiar, pero también con ellos, con las autoridades, quienes son los primeros que deben acudir a atender estas situaciones, tanto en los planteles como en cada uno de los sectores de cada una de las ciudades en nuestro país.
Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de la problemática que hoy se registra en varias regiones de Colombia. Se podría decir que en la totalidad del territorio colombiano y en algunos departamentos donde el flagelo de los estupefacientes, la comercialización de sustancias psicoactivas es más latente, sobre todo por el accionar de las bandas comunes delincuenciales que han focalizado y han llegado a los sectores aledaños, a los colegios y escuelas para tocar y afectar el desarrollo de nuestros pequeños. Pero vamos a hablar del accionar del gobierno departamental, de las acciones que se vienen implementando, del trabajo y del punto de vista que hoy por hoy se tiene frente al tema, cuando hablamos de que en algunos municipios, quizás tocando la zona del Catatumbo, allí podría ser la problemática un poco más grave de la que se registra hoy en Cúcuta. Para eso vamos a saludar a uno de los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander por parte de la Secretaría de Educación. Él es el doctor José Humberto Pérez, profesional universitario de la Secretaría de Educación del departamento. Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación a Oriente Noticias. Doctor, iniciemos hablando de cómo es el comportamiento, cómo están los índices quizás en Norte de Santander cuando hablamos del consumo de estupefacientes en los adolescentes, en cada uno de los sectores o en cada una de las localidades, por supuesto tocando a Cúcuta. La verdad, Gustavo, es que la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento Norte de Santander, sobre todo en los establecimientos educativos, es una gran preocupación para la Secretaría de Educación del departamento. Sabemos que las bandas del microtráfico tienen como objetivo a los niños, niñas y adolescentes en el departamento. Pero en varios municipios hemos tenido algunos reportes, caso de la provincia de Ocaña, temas como en Villa del Rosario, Los Patios, en fin, donde los rectores están preocupados y los directores por este flagelo que azota, como lo digo, a casi todos los municipios del departamento y por consiguiente a los establecimientos educativos. Hablemos de las acciones, de ese trabajo mancomunado que quizás ustedes hoy mantienen con las autoridades, la fuerza pública y cada una de estas seccionales para garantizar la tranquilidad y combatir el consumo de estupefacientes, pero también la venta a los alrededores de las escuelas y de los colegios. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación? Bien, Gustavo, la Secretaría de Educación, a través del programa pedagógico transversal Estilos de Vida Saludable, está tratando de hacer alianzas con diferentes entidades para poder promover y prevenir, el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento, en los establecimientos educativos, pero también para promover acciones para que nuestros estudiantes no lleguen a este gran flagelo que está atacando a nuestros jóvenes. Hemos hecho alianzas a través del Comité de Convivencia Departamental, Convivencia Escolar. Estas alianzas es aquellas entidades que hacen parte del Comité Departamental de Convivencia. Estamos en la tarea a través de esas entidades de prevenir y de promover acciones que vayan a evitar que nuestros estudiantes lleguen a este consumo de sustancias psicoactivas. Acciones, por ejemplo, como con la Policía Nacional, estamos trabajando con Policía Antinarcóticos a través de un programa que ellos tienen, que es el programa DARE, donde van a los establecimientos educativos, 2-3 meses, trabajan con instructores que son certificados por el gobierno americano, van y a través de unas cartillas didácticas van y trabajan con cada uno de los estudiantes para que nuestros estudiantes puedan conocer de primera mano el gran peligro del consumo de sustancias psicoactivas.
Son varios los protagonistas del comportamiento, del desarrollo y del cuidado de los adolescentes. Dentro de ellos sabemos y tenemos claro que los rectores y los docentes juegan un papel importantísimo, pero ¿cuál es la labor y cuál es la mayor preocupación de estas dos personas, de los docentes y de los rectores, frente al tema de la drogadicción en los jóvenes hoy en el departamento? Sí, la preocupación es muy grande. Los rectores nos lo han hecho saber. Hace 3 meses, por ejemplo, tuvimos un comité de convivencia del departamento en el municipio de Pamplona, exactamente, donde la mayoría de los rectores en el comité expusieron la problemática que están viviendo en sus centros educativos, en sus instituciones educativas. Ellos están preocupados, se sienten en la gran mayoría de las veces como muy solos, no saben qué hacer. De ahí que la Secretaría de Educación viene acompañándolos a través de varios programas, de varias acciones, para que ellos en los establecimientos educativos no se encuentren solos, no se sientan solos. Por eso en Pamplona comenzamos unas intervenciones en unos colegios, en unos establecimientos, para poder acompañar a estos rectores, a estos establecimientos. Hemos tenido el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos el apoyo de la Policía Nacional, tenemos el apoyo incluso del Ministerio de Educación Nacional, que también está aquí con nosotros, tenemos el apoyo de la Defensoría del Pueblo, tenemos el apoyo de la Procuraduría, en fin, de las diferentes entidades, Gustavo, que están comprometidas para ayudarnos a solucionar, a minimizar este gran problema en los establecimientos educativos, pero sobre todo, Gustavo, que los rectores no se sientan solos, que sientan que las entidades competentes con este tema están ahí acompañándoles y ayudándoles para salir adelante y para que nuestros jóvenes no lleguen a las redes del narcotráfico, del microtráfico y del consumo de sustancias psicoactivas. Para muchos padres de familia, quizás las instituciones educativas públicas tienden a ser tocadas o ser más fáciles para llegar al consumo de los estupefacientes por parte de sus hijos y de las personas que se encargan de implementar este tipo de acciones ilegales y de adentrar a los menores de edad en el mundo de la drogadicción. Acabemos con los mitos. ¿Es factible o hay diferencia cuando hablamos de las instituciones educativas públicas y privadas? ¿Cómo se maneja el tema? Bueno, Gustavo, no hay un registro específicamente donde nos diga la cantidad o un dato estadístico que nos diga que en un establecimiento privado, en uno oficial, en donde se consume más. Pero sí el flagelo de la droga a todos los estratos, a todos los niveles toca. Sí es importante saber que hay establecimientos educativos oficiales más vulnerables que otros, lógicamente, porque hay que mirar el entorno que rodea a este establecimiento educativo, hay que mirar las condiciones en que viven las familias que están alrededor de ese establecimiento educativo. Entonces, sí puede haber un grado de mayor vulnerabilidad en el establecimiento educativo dependiendo del lugar, de las condiciones en donde esté ubicado este establecimiento educativo. Según la Secretaría de Educación, doctor José, ¿qué papel fundamental deben representar o hacer los padres de familia en cada uno de los núcleos familiares cuando hablamos de ese flagelo? ¿Cómo enfrentarlo y cuál debería o cuáles son las acciones que deben mantener ellos como los padres de estos jóvenes que en muchos de los casos son los que están siendo involucrados en el mundo de la drogadicción? Mire, Gustavo, usted ha tocado una parte muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad. En estos momentos la familia tiene que jugar un papel muy importante. Tienen que hablar con sus hijos, tienen que conocer qué están haciendo sus hijos, tienen que saber dónde están sus hijos, tienen que volverse amigos de sus hijos. Hemos visto, y es un gran problema que tienen los rectores y directores de los establecimientos educativos,
porque es que hay muchos padres de familia que no van al colegio. El colegio hace escuela de padres, el colegio invita a los padres para que vayan a conocer de primera mano la problemática, pero hay muchos padres, no tienen tiempo, el trabajo, en fin, no acuden al establecimiento educativo para conocer de primera mano. Entonces, lo importante es que los padres de familia nos puedan ayudar sabiendo con quién anda su hijo, en dónde está su hijo, cuáles son las amistades de su hijo, y sobre todo el consejo es: hágase padre de familia, amigo de su hijo, porque definitivamente el problema radica en que si su hijo, el hijo de ese padre de familia no tiene el afecto, no tiene el calor del hogar, pues sencillamente se va a refugiar en otras personas que lo pueden inducir por un camino equivocado. Cuando escuchamos historias de vida y la preocupación latente de los padres de familia, muchos coinciden en que la responsabilidad acude en los docentes y en los rectores de cada uno de los colegios. ¿Está de acuerdo usted con que la mayor responsabilidad frente al tema de consumo y drogadicción la tienen los colegios, los rectores y los docentes, donde la mayor parte del tiempo pues la pasan los jóvenes, niños y niñas que estudian y cumplen con sus jornadas académicas? No, para nada, Gustavo. La verdad es que la responsabilidad, si uno es de todos, yo creo que la sociedad tiene que ver mucho con este tema. Los docentes y los rectores están luchando a veces solos y se sienten, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo yo puedo abordar el tema? ¿Cómo puedo yo trabajar el tema? Porque recordemos que los docentes son pedagogos y ellos a veces no tienen las herramientas para poder actuar. Por eso la responsabilidad es tanto del Estado, tanto de la familia, tanto de la comunidad que está alrededor del establecimiento educativo. Yo creo que todos en el departamento, todos en el país, tenemos un grado de responsabilidad, pero esto no solo es responsabilidad de los docentes ni de los rectores. Doctor, ¿qué mecanismos implementan ustedes? Un trabajo mancomunado entre los colegios, las escuelas y las autoridades, como por ejemplo la Policía de Infancia y Adolescencia. Sí, claro, Gustavo. Hay un mecanismo de comunicación. Hay 2 comités en el departamento que están abordando este tema. El primer comité es el comité seccional de estupefacientes. Este comité que viene asesorado por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Salud, donde convergen varias entidades en el departamento, este comité viene tratando el tema de consumo, pero también viene tratando el tema de microtráfico. Por eso en estos momentos este comité seccional de estupefacientes viene elaborando un plan de trabajo para mirar cómo atender este tema que se está presentando en el departamento, mirar cómo podemos entre todos actuar, qué acciones vamos a trabajar para prevenir este tema. Pero aparte de ese comité, nosotros también tenemos el Comité de Convivencia Escolar Departamental. Este comité también aborda esta problemática que se viene presentando, y por eso las acciones en el comité que realizamos en el día de ayer, exactamente el Comité Departamental de Convivencia Escolar, trabajamos un plan de acción. Este plan de acción es para realizar jornadas en los diferentes establecimientos educativos, donde todas las entidades vamos a llevar la oferta institucional para poder prevenir este flagelo en los establecimientos educativos. Pues agradecerle por su tiempo, doctor José Humberto, por estar aquí en Oriente Noticias, por hablar un poco más del tema a nivel de educación y cómo está el panorama cuando hablamos de Norte de Santander y el consumo de estupefacientes y la lucha que se mantiene, por supuesto, de la mano de las autoridades de la fuerza pública para combatir la delincuencia que quiere tocar el desarrollo pulcro e íntegro de nuestros pequeños. Gracias por su tiempo y que tenga usted un feliz resto de día. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirnos estar en su noticiero. Una feliz tarde.
Y bien, de esta manera nos vamos nuevamente a una pausa para comerciales. Cuando regresemos, conoceremos el punto de vista psicológico y algunas estrategias que se implementan a nivel nacional y que hoy llegan a Norte de Santander. No se muevan, ya regresamos. Continuamos en Oriente Noticias hablando de esta preocupante situación que se registra a lo largo y ancho del territorio colombiano, pero también en donde otros países del mundo también siguen trabajando contra la lucha del consumo que se viene evidenciando de estupefacientes en los adolescentes, en los jóvenes que buscan tener un mejor futuro y garantizar la tranquilidad para nuestro país con las nuevas generaciones. Pero vamos a hablar desde el punto de vista psicológico, vamos a conocer algunos parámetros y también argumentos que se deben tener en cuenta a la hora de abordar a sus hijos, a la hora de abordar a sus estudiantes. En el caso de que usted, querido docente, nos esté viendo y esté de pronto muy pendiente del desarrollo de esta información que llega a todos los rincones. Es por eso que a esta hora de la tarde saludamos a la doctora Diana Raquel Sierra. Ella es psicóloga de profesión y además directora del colectivo Aquí y Ahora. Doctora Diana Raquel Sierra, bienvenida a Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Gracias por estar con nosotros a usted. Pues iniciemos el porqué desde su punto de vista como psicóloga y en el recorrido de la experiencia que tiene abordando este tipo de temas y dentro de ese colectivo Aquí y Ahora. ¿Por qué cree que hoy por hoy el consumo de sustancias psicoactivas se ha incrementado o es tan latente en la población de jóvenes, niñas y niños y adolescentes? Mira, hay muchos factores realmente que inciden en que se aumente el consumo de sustancias en población general, pero particularmente en población escolar. Es decir, estamos hablando de niños, de jóvenes universitarios, de adolescentes. Una de ellas tiene que ver fundamentalmente con una noción, digamos, social que no nos conviene mucho y es una noción de baja peligrosidad de algunas sustancias que son de alguna manera permitidas socialmente. Estoy hablando fundamentalmente del alcohol, por ejemplo, y del tabaco. Y que cuando uno lo mira epidemiológicamente son las sustancias que de alguna manera se vuelven precursoras de otro tipo de sustancias. Entonces, que socialmente aprobemos, avalemos y a veces acompañemos el consumo de bebidas como estas en menores, pues también nos acerca y nos aumenta la probabilidad de tener consumos en otras sustancias como marihuana y de allí adelante. Digamos que ese es un elemento importante, que socialmente necesitamos trabajar mucho en esa noción de riesgo y en esa noción de peligrosidad. Por otro lado, tenemos unos elementos como por ejemplo un aumento en el tema del microtráfico, ¿sí? Unos adultos que de manera muy importante y con gran impacto logran entrar a espacios escolares o a espacios juveniles y a generar unas dinámicas en donde los niños o los muchachos terminan ofreciéndole a otros muchachos también sustancias, pero que al final en última se encuentra es un adulto detrás. Entonces ese tema del microtráfico está. Por otro lado, uno podría hablar también de lo que tiene que ver con elementos más íntimos, familiares y escolares. Entonces habla uno, por ejemplo, de las dificultades y de la ausencia de herramientas familiares que se tienen y de herramientas escolares para detectar a tiempo, para hacer prevención y mantener unos esfuerzos preventivos a lo largo del tiempo y que no se quede simplemente con unas intervenciones puntuales que generan un poco de ruido, pero que al final no tienen tanto impacto como si hicieran de una manera permanente. Y por otro lado, la dificultad que hay para acceder a algunos servicios de salud. Cuando ya los chicos están en consumo, hay muchas cosas alrededor que dificultan que tenga la atención a tiempo. Miedos de los padres, desconocimiento, tratar el tema de una manera que no tiene una solución efectiva, castigos y cosas de ese estilo. Pero se centra un poco al final en una carencia de información, en una carencia de herramientas. Dejando claro este aspecto, quizás este parámetro que es un panorama en realidad preocupante, pero también muy amplio, hablemos de la prevención. ¿De qué manera se puede prevenir en todos los aspectos y en todos los ámbitos? En los núcleos familiares, cuando hablamos de padre, madre, tíos, sobrinos, primos, ¿cómo se puede prevenir esta situación? Y también en el entorno educativo, donde lamentablemente también se está evidenciando este flagelo. Mira, en ese aspecto hay varias cosas, pero fundamentalmente uno tendría que decir que hay que hablar de diferentes poblaciones, es decir,
Una cosa es hacer la prevención en los niños, en los más pequeños, en quienes no han tenido contacto, y otra cosa es hacerla con quienes ya vienen teniendo un consumo ocasional o mal llamado social. Cuando uno habla de niños pequeños, lo que está hablando es de familia y colegio, y está hablando de familia, colegio y sociedad. Entonces, hay unas recomendaciones fundamentales. Primero, es revisar la postura que tiene cada familia, cada institución escolar, cada comunidad educativa o comunidad local respecto al tema de las sustancias. Porque si de alguna manera ellos avalan el consumo o hay un modelaje de consumo, lo que vamos a tener del otro lado, pues son niños que tengan una percepción muy baja y que se acerquen fácilmente a consumir, porque les parece que no es complicado. Pero además de trabajar en eso, que también lo había mencionado anteriormente, es muy importante que los adultos nos apropiemos de la responsabilidad de ser adulto. Y ser adulto significa que yo cuido y protejo a mi hijo, pero también cuido y protejo a los hijos de otros. Y eso quiere decir que si en mi casa yo tengo una reunión de adultos y hay un niño, yo no ofrezco una sustancia, ¿sí? Yo estoy atento a dar mensajes claros, explícitos, a desaprobar el consumo, a que los niños tengan claro que hay unas consecuencias físicas, psicológicas, por cuenta del consumo, pero también que si en algún punto, digámoslo, se saltan ese límite que yo estoy colocando, pues van a haber unas consecuencias familiares. Apuntarle un poco como a aumentar la percepción de riesgo y aumentar lo que se llama el involucramiento parental en estos temas, estar atento en qué está, con quién está en la casa del amigo y ese amigo, en la casa de ese amigo, ¿qué pasa con este tema? Porque pueden pensar muy diferente a lo que pienso yo. Es un poco para los temas de los más pequeños, en donde el objetivo que tenemos es que no accedan, que no entren en el contacto con las sustancias en general. Otro es el tema cuando hablamos de niños o de jóvenes que ya están en consumo. Entonces, cuando hay un contacto ya con lo que sea, con el alcohol, con el tabaco, con el cigarrillo electrónico, con la marihuana, con otro tipo de drogas, cocaína, pasando por muchas otras, el tema se pone diferente. Lo primero es importante confrontar el tema, pero yo lo llamo como confrontar con estilo. Eso quiere decir, yo como adulto me acerco a ese niño y a ese joven en una actitud de total conversación, sin ese velo que a veces tenemos del castigo, que es fundamentalmente basada en el miedo que puede tener un adulto de lo que está pasando. Significa sentarse a hablar, contarle a esa persona, a ese niño, que tenemos una preocupación, que estamos inquietos, que nos cuente qué está pasando y que vamos a tomar una serie de medidas para ayudarlo. Y que todo el sistema, toda la familia va a entrar un poco en esa dinámica. Eso implica luego buscar ayuda, ¿no? Entonces es una tarea del adulto identificar a dónde voy, con quién voy, revisar que esa persona o que esa institución tenga las condiciones para asumir un caso de consumo de sustancias. No todo el mundo que dice saber del tema lo sabe. Evaluar muy bien cuál es la manera en que lo intervienen. Siempre que sea un menor de edad, el adulto debe estar completamente informado del proceso que se da. Eso no es un poco como a libre albedrío de aquella persona a quien yo le estoy dejando a mi hijo o a mi estudiante. Y de allí en adelante es un tema de acompañamiento, ¿no? Hay muchos mitos relacionados con el consumo en adolescentes. Hay que informarse muy bien, estar preparado para empezar a hablar de este tema hacia los 11, 12 años aproximadamente. Ustedes vienen desarrollando una temática o quizás unos conversatorios para aclarar un poco más el tema y tocan un aspecto importantísimo y una de las sustancias que hoy por hoy es catalogada por las autoridades como la más comercializada, además de sus derivados, la marihuana, los mitos y las verdades. Hablemos de ese tema tan importante. Llegar al tema de la marihuana como un objetivo tan específico en la prevención tiene fundamentalmente la razón de ser una necesidad que ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? En Colombia, tal vez en los últimos 3, 4 años hemos duplicado hasta hace 2 años incautaciones de droga, pero además hace 2 años entra en nuestro país a conversaciones muy fuertes y se desarrolla rápidamente el tema del uso de la marihuana medicinal, ¿no? Con fines terapéuticos y medicinales, y acaba de llegarse a un acuerdo en el que se permite y falta solamente firmar una ley. Cuando eso empieza a pasar en un país como el nuestro,
Lo que llega a los oídos de la gente del común, de nosotros, niños, papás, docentes, es que se está legalizando una sustancia. Y realmente en el proceso que está sucediendo lo que está pasando es una regulación del uso terapéutico, pero la confusión genera muchas intenciones de consumo de una sustancia que no es inofensiva, ¿sí? Y que en el caso del uso medicinal tampoco podría pretenderse usar de manera libre y genera también unos efectos adversos en un uso inadecuado. Entonces, llegar a hablar de marihuana tiene fundamentalmente dos razones. Uno, desvirtuar algunas de las ideas equivocadas que hay alrededor de la marihuana. Y dos, dar más elementos a los papás, dar más elementos a la gente joven que lo pueda escuchar, para que en esa decisión alrededor de la sustancia pesen más las decisiones de salud, pesen información importante como destacar que la marihuana, por ser una sustancia natural, no es inofensiva, o aclarar que sí hay evidencias muy fuertes alrededor de la dependencia que genera la marihuana, o evidenciar que comparar la marihuana con el cigarrillo no tiene ningún sentido, porque hablamos de principios diferentes y que cada una hace lo que le corresponde al organismo. Y al final de lo que se trata un poco es de motivar la reflexión acerca de cuáles son las razones por las que una persona podría llegar a estar consumiendo y cuáles son los riesgos que asume para quedarse enredada en ese consumo. Entonces, la motivación fundamental es proveer herramientas, hacer mucha conciencia, dar información clara, que no se queden en el ruido general que pueden llegar a tener en este momento. Doctora Diana, ¿tienen que ver los estratos sociales cuando hablamos de drogadicción? ¿Afectan en que un joven o una jovencita tienda a ser drogadicto los estratos sociales, las comodidades o la falta de oportunidades? Es crítico. Totalmente. En este tema y en el tema de las drogas y muchos temas afines, lo que uno entiende es que no podemos andar como ruedas sueltas, y los espacios en donde se permanece más cuando se es joven son la casa y la escuela. Entonces, pues allí digamos que no hay nada novedoso que no sepamos. Lo que sí es importante es que las instituciones educativas, que la familia como una institución primordial, logre reconocer el papel activo que tiene en la prevención. Y logre también evidenciar cómo esa sensación que a veces tiene de que la información no genera impacto es falsa. Tener una postura clara como padres, involucrarse en las actividades de los hijos, saber con quiénes están mis hijos, que la institución educativa tenga unas posturas firmes y claras y que desaprueben consumos sí funcionan. Los mensajes sí llegan y vamos modelando la autonomía. O sea, al final el propósito de todos como educadores es que estos jóvenes, cuando deban tomar esas decisiones de vida y de salud, tengan los mejores elementos. Pero mientras eso pasa, y en nuestro país al menos estamos hablando de los 18 años de edad, los llamados a acompañar el proceso somos los papás, son los adultos, son los docentes, son las instituciones, son los abuelos, son los tíos chéveres, las tías chéveres, que puedan dar un mensaje mucho más claro de desaprobación, y en eso hago una reiteración porque funciona muy bien, y que los acompañemos en el proceso. Ya un poco más adelante esperamos que ellos tengan muchas mejores herramientas y con toda seguridad la van a tener. Bien, de esa manera hemos llegado al final. Quizás aspectos o puntos de vista que debemos continuar analizando, pero la invitación sigue siendo la misma: a los padres de familia, a los docentes, a los rectores de cada una de las instituciones, denunciar, hacer el acompañamiento y mantener ese diálogo que es importante a la hora de identificar quiénes de nuestros jóvenes y de nuestros niños están siendo víctimas de este flagelo de la drogadicción. Trabajar de una manera mancomunada con las autoridades puede ser una de las estrategias más probables para combatir esta situación en Norte de Santander. La invitación es para que ustedes permanezcan con la Televisión Regional del Oriente, Canal Tro. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el desarrollo en materia de Juegos Olímpicos Brasil 2016 aquí en Oriente Noticias a través del Canal Tro. Ya regresamos.